Buenas tardes a todas, no hay todos. Bueno, por allí, pues a todos, bienvenidos y bienvenidas. Solo quería, en nombre de la Fundación Mediterráneo, darles la bienvenida a nuestro particular Mayo Florido. Como saben, el año pasado iniciamos un ciclo en mayo que tiene que ver, o que tenía que ver en aquel momento, pues con la necesidad de dar visibilidad a tantas mujeres que han hecho enormes aportaciones a la historia, que en cualquiera de las ramas del saber, en cualquiera de las disciplinas, y que han sido de alguna manera invisibilizadas o han sido opacadas por la obra a veces de sus compañeros. Hicimos el ciclo de Oehlendorf, llamábamos genios y genias, porque en cualquier estantería, en cualquier librería hay muchos libros con genios, pero parecía que no había genias. Entonces, nuestro particular mayo consiste en que estas flores sean para estas mujeres que tanto camino han abierto. Y hemos vuelto este año de nuevo a nuestro mayo florido con otras 4 conferencias todos los martes. Nos gustaría que nos acompañaran. Y que hemos llamado transgresoras. En realidad, transgresoras serían las anteriores y tantas mujeres que en algún momento han roto pues, el marco social, cultural, que han hecho avanzar las leyes y ya de entrada eso te hace transgresora, y eso se hace siempre con tremendo esfuerzo y con muchas dificultades. Lo sabemos cualquiera de las que estamos aquí. Son muy variadas las mujeres que vamos a ver en este ciclo, en estos 4 martes, y estamos ilusionados con el ciclo y con mantener nuestros mayos floridos. Quiero agradecer a Marifé de Santiago que nos haya acompañado hoy, primero porque tiene una agenda que abrir hueco no es fácil, y segundo porque venir a Murcia tampoco es fácil. Con las comunicaciones como las tenemos, entre ida y vuelta se te va al final un día. También quiero darle las gracias a Cristina Guirao, que es la persona que ahora presentará todo el ciclo y que está coordinando este y el anterior. Nos facilita muchísimo la vida y hace que sea siempre un éxito por su formación y por su conocimiento. Amparo Marzar, que es uno de los indicadores que utilizo para saber si estamos en el buen camino o no, que es compañera del patronato de la Fundación, y a los trabajadores de la casa, que son los últimos responsables. Si ustedes están aquí es porque estamos en el buen camino. Quiero agradecerles que nos acompañen en Murcia hay muchísimas actividades, coinciden unas con otras, como decía una compañera ahora, se nos montan. Pero nosotros seguimos empeñados en estos mayos floridos y les aseguro que van a ser 4 martes muy, muy interesantes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos. Quiero comenzar expresando mi agradecimiento a la Fundación Mediterráneo por haber hecho posible el ciclo Transgresoras. Su apoyo a iniciativas culturales como esta no solo permite abrir espacios de reflexión y encuentro, recuperar voces, trayectorias y experiencias de mujeres imprescindibles para comprender la historia de la cultura. También y sobre todo, iniciativas como estas son importantes para seguir avanzando hacia la igualdad de mujeres y hombres. Quiero agradecer a Rosa Peñalver su compromiso con la igualdad en la cultura y por abrir las puertas de esta casa a este proyecto y facilitar la creación de espacios de diálogo. A mis amigas de la Fundación de la Asociación Clásicas y Modernas, Asociación para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura, por darle contenido a este ciclo. Y, por supuesto, pues agradecer a todas las personas que hoy nos acompañan y han decidido pasar la tarde aquí con el buen tiempo que hace en Murcia. Y, bueno, pues que espero que entre todos y todas podamos pensar la cultura desde perspectivas más amplias y más igualitarias.
El título del ciclo que traemos aquí, Mujeres Transgresoras, nos permite o nos remite a aquellas mujeres que en distintos momentos históricos y desde ámbitos muy diversos de la cultura cruzaron límites impuestos por su propio tiempo. Mujeres que cuestionaron normas sociales, estéticas, religiosas, intelectuales y que precisamente al hacerlo abrieron caminos allí donde parecía no haberlos, desafiaron y ampliaron horizontes, hicieron progresar el arte, el conocimiento, la religión, las formas de estar en este mundo, incluso los roles sociales que nos imponen a las mujeres. En definitiva, hicieron progresar el conocimiento y la sociedad. Así que cuando empecé a diseñar este ciclo y pedí a mis amigas de clásicas y modernas y pedí a Marifé, que está hoy aquí, nos acompaña, que va a abrir el ciclo, que pensaran y me propusieran mujeres que con su vida y sus creaciones hubiesen contribuido al avance de la cultura, pues surgió esta propuesta que os vamos a presentar aquí en 4 sesiones y que hemos diseñado de esta manera. Bueno, comenzamos con la danza, que como sabéis es un lenguaje del cuerpo, es un espacio de libertad y una forma de ruptura con convenciones sociales y artísticas. Marifé Santiago nos va a hablar de cómo la historia de la danza está atravesada por figuras femeninas que transformaron la relación entre movimiento, expresión y emancipación. Pensar con el cuerpo desafía los métodos y la epistemología racional tradicional. Las mujeres pioneras de la danza moderna, Isadora Duncan, Mary Whitman, Martha Graham y la más contemporánea Pina Bausch, crearon un lenguaje corporal que desafió las normas estéticas patriarcales y rescató arquetipos femeninos silenciados. La próxima semana nos adentraremos en la pintura de la mano de Mercedes Gómez Blesa, que hablará de Maruja Mayo, una de las creadoras más audaces y singulares del siglo XX español. Rompió con el papel tradicional de la mujer como musa o figura decorativa y sus obras representan a mujeres fuertes, activas y autónomas que ocupaban el espacio público actuando con alegría en él. Maruja Mayo fue famosa por su personalidad, como sabemos, extravagante y extrovertida, y se conoce un episodio muy famoso junto a Salvador Dalí, Margarita Manso y Federico García Lorca. Participó en actos provocadores conocidos como las sin sombrero, paseando por Madrid sin sombrero para desafiar las costumbres sociales de la época. Bueno, la 4ª sesión estará dedicada a la mística. Noni Venegas se atreve con la figura inclasificable de Teresa de Jesús, figura extrovertida, cuya escritura y cuyas experiencias espirituales son en sí mismas formas de transgresión. Si volvemos la mirada a las mujeres que lograron subvertir el orden social, no nos basta con acudir a la primera fila, hay que rebuscar también en la retaguardia. Pilar Rubio Remiro cerrará el ciclo con la vida de 2 mujeres singulares, las hermanas Wan, 2 desconocidas cuyas formas de estar en el mundo desafiaron roles sociales impuestos. Hoy el nombre de Marcela de Juan, que es un nombre castellanizado, o Nadine Wan, no nos suena, pero estas hermanas chino-españolas no solo tuvieron vidas de película, sino que fueron el hilo transmisor de corrientes, identidades y culturas opuestas en un tiempo en que los estudios en España sobre sinología y Asia oriental eran inexistentes. Bueno, fueron viajeras, escritoras, traductoras e intérpretes. La vida y las experiencias de las hermanas Wan no solo recorrieron geografías, también atravesaron fronteras simbólicas y culturales. Este recorrido dialoga además con el libro Transgresoras, una historia cultural de las mujeres, que ofrece precisamente una mirada amplia sobre mujeres que alteraron el orden establecido en distintos campos del saber, del arte y de la vida social. La verdad es que a nadie se le han prohibido tantas cosas como a las mujeres, que se les impuso un rol de domesticidad que les impedía casi salir del espacio privado de la casa, y por ello tenían que transgredir para escribir, para poner sus nombres en las escrituras, en los libros que escribían, para caminar por la calle, para viajar, etc. Y por eso creo que la transgresión se convirtió de alguna manera en el ADN cultural de las mujeres. Bueno, pues a veces les digo a mis alumnos que debemos enseñar a transgredir y pensar la historia de la cultura y del progreso humano, pensar que la historia de la cultura y el progreso humano también han avanzado gracias a estas grandes mujeres transgresoras. Y nada, contar rápidamente que voy a presentar a Marifé Santiago, que inicia este ciclo. La poeta Marifé Santiago es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular de Estética y Teoría de las Artes por la Facultad de Filosofía también de la Universidad Complutense.
Es patrona de la Fundación María Zambrano y académica de la Real Academia de la Historia y del Arte de Sant Quirze. Sus estudios giran en torno al diálogo, sobre todo entre filosofía y creación artística y el teatro como camino de conocimiento. Y de hecho, entre sus ensayos, conferencias impartidas en encuentros nacionales e internacionales, direcciones de congresos, prólogos, entradas de diccionario, en fin, su obra es muy prolija. Algunos que puedo citar que he tenido con ella para resumir y que puedo compartir: La mirada atlántica, Espejos de la nada, Reflexiones a la orilla del tiempo, algunos textos imprescindibles que ha presentado en Murcia también. En el ámbito de la creación literaria, Marifé también ha escrito varias novelas: El tiempo de las lluvias, La canción de Ruth, que ha sido traducida al francés, al inglés, al bengalí, al ruso, al portugués. Tiene libros de poemas, entre los que destaco 3 cuadernos de bitácoras, Celebración de la espera, un texto teatral entre el que voy a destacar Cuadernos de la niña escondida, y una antología de relatos que acaba de publicar también y que espero que pueda venir a Murcia a presentarla, Marifé. Soy guardiana de lo que ya nunca pasará. Su obra está incluida en antologías y en proyectos. Sus poemas forman parte ahora de composiciones musicales. Hemos estado hablando de que dentro de poco Marisa Manchado, que fue Premio Nacional de Música, por fin una mujer Premio Nacional de Música, tiene una composición con un texto tuyo que se presentará en Madrid en la Zarzuela en junio. Y también por su labor como gestora cultural ha recibido la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil y la comenda da Orden do Infante do Enrique del Gobierno de Portugal. Bueno, Marifé, enhorabuena, bienvenida. Bueno, pues voy a comenzar dándole las gracias a mi tan querida como admirada amiga Cristina Guirao por la invitación a formar parte de este ciclo que coordina con tanto cariño y compromiso, y a mis compañeras como ella de Clásicas y Modernas. Por el ciclo tengo que dar además la enhorabuena a la Fundación Mediterráneo, que ha sabido acogerlo. Las fundaciones no son una abstracción. Todo lo contrario, las fundaciones existen porque hay personas que están comprometidas y que quieren además que ese compromiso se comparta y haga que el mundo sea otro. Así que cuando digo gracias y enhorabuena por acoger este ciclo a la Fundación Mediterráneo, tengo que decir a quien lo dirige, a quien está en el patronato y a las personas que ayudan a que esto sea posible. Y por supuesto, gracias a todas las personas que están aquí esta tarde y a las que nos acompañen desde otros espacios, como el presente infinito de una grabación. Lo que quiero compartir con ustedes comenzó hace ya años en un fulgor que fue tomando forma visible para los ojos del pensamiento raciopoético. Una intuición traía hilos de la historia, que a veces parece hacerse de retazos, sin otra conexión que el tiempo cronológico, mensurable e inscrito en un calendario. Hilos, digo, que unían imágenes separadas, que sin embargo empecé a sentir superpuestas, porque de alguna manera parecían querer estar juntas. Simultaneidad de los tiempos, dice Zambrano. Walter Benjamin nos habló de la pérdida del aura de las cosas vivas del mundo en la época de la reproductividad técnica, precisamente porque no sabemos ver lo que las une a la vida, que parece fragmentaria y compartimentadora, porque no se nos enseña jamás a mirar ni a escuchar con la atención que traería una verdadera ética del cuidado. Las imágenes se movían, aunque parecieran estar fijadas para siempre en una fotografía. El gesto que las guiaba, la coreografía del pensamiento que trazaban, desvelaba un universo de sentido que la palabra que se ejercita en un poder de escribirse sobre todas las cosas y perdurar en ellas, hasta incluso enterrarlas, no alcanzaba a decir. Gestualidad ancestral y tan cotidiana que parece ser instinto de vivir, como la elevación infantil de los brazos, demandando sostén para entrar en el otro lado, el de la conciencia, cuando todavía está en una nebulosa en el umbral del deseo y la realidad que acabará imponiéndose. Un archivo subterráneo se abre.
Isadora Duncan, Martha Graham, la sacerdotisa cretense y Clara Campoamor ejercen de testigos supremos. Y entonces Helen Tamiris, otra bailarina contemporánea de todo este momento, vuelve a acercarme a la imagen de una mujer, en este caso encadenada, que en la elocuencia de su silencio me hace reparar en una evidencia que no es en absoluto fortuita. Ambas rompen el orden al que nos tiene acostumbradas la racionalidad en línea recta, donde todo tiene asignado su sitio. Lo rompen y se colocan en el afuera, transgrediendo los límites de la ciudad perfecta. Porque el siglo XX, anticipando unas décadas antes de la fecha que lo marca, incorporaba a la historia de la humanidad un hecho sin parangón en Occidente, el derecho de las mujeres a ser ciudadanas, porque podían votar, lo que se conoce como sufragismo. Sufragismo que, como el propio lugar que las mujeres iban a empezar a ocupar en el espacio de lo común, cuenta con una genealogía fácil de encontrar en la imagen que esa misma historia canónica nos ha cedido. Pero me exigen aprender a leer el gesto, esa escritura otra, esa palabra otra, y reparar en lo poquísimo que sabemos de esa escritura que tiene el cuerpo como tinta y palabra y que se llama danza. Y no tengo que retorcer los argumentos para comprobarlo. Hay todo un testimonio femenino vinculado a la corporeidad, a la colaboración, a la expresión del otro lado de la oficialidad, que se ha intentado leer con métodos canónicos. Es ahí donde importa tener en cuenta que el sufragismo y los orígenes de la modern dance son contemporáneos, como lo son con ambos hechos, la fotografía y el cine, y la visibilización pública del inconsciente y sus memorias insospechadas. Esta alianza entre el hecho político literal, el artístico y la herramienta capaz de captarlo y detenerlo ofrece al pensamiento y a sus intuiciones un dispositivo valiosísimo. La razón poética sube a escena para pensar y ahondar en lo que significa que si las sufragistas ocupaban el espacio público, Isadora Duncan, augur de lo que acabaremos llamando modern dance, habría un espacio escénico que nunca antes habían tenido las mujeres, pero que estaba en la iconografía superficialmente leída desde la más remota y universal antigüedad. Si la reproductividad técnica permitía la mostración de imágenes vedadas hasta entonces, también exigía el aprendizaje de otro modo de mirar, entre otras cosas, para hallar esa palabra capaz de exorcizar la violencia que caracterizó su época, cuyo humo tóxico nos hemos acostumbrado a respirar. Leo a Isadora Duncan. El texto es de su libro El arte de la danza y otros ensayos. Solo unas claves de lectura. Todas las bailarinas convocadas escribieron, estuvieron muy cerca de los movimientos intelectuales de su tiempo. Se valieron de la técnica como modo de entrar en ese futuro que ya era su presente y no le tuvieron miedo al artificio ni a lo que de inteligente pareciera tener. Ya lo veremos. Se reconocieron en la naturaleza doliente, en la belleza exiliada, en lo fuera del orden impositivo y violento. Dice Duncan: la danza del pasado alcanzó su punto más elevado cuando constituía el coro de la tragedia griega. En el momento sublime de la tragedia, cuando el pesar y el sufrimiento eran más agudos, aparecía el coro. Entonces el público, angustiado al punto de la agonía, era devuelto a la armonía mediante los elementos del ritmo, del canto y movimiento. El coro daba al público la fortaleza para soportar esos momentos que de otro modo habrían sido demasiado terribles para la resistencia humana. Este es el más alto objetivo de la danza: unirse a la música y a la poesía, ocupar su lugar legítimo en la tragedia, ser intermediaria entre la tragedia y el público, creando una completa armonía entre ambos. Mi trabajo para la danza siempre ha tenido este fin a la vista. Esta es la luz que siempre me ha guiado: devolver a la danza su verdadero lugar en cuanto coro, en cuanto alma de la tragedia. El oficio de la tragedia, dirá María Zambrano, es la piedad. Y la piedad, que hemos acabado constriñendo con ropajes que no le corresponden, no es más que estar atentas al otro, darle hospitalidad a la persona que no somos. Paradójicamente, esa que no somos se parece tanto a nosotras mismas que acabamos confundiéndonos con ella.
Hay toda una carga emocional y afectiva soterrada que se muestra en insatisfacción, en depresión blanca, en silencios resignados, en pesadillas devenidas enfermedad, en la antigua tragedia. El coro cumplía esa función de exorcismo, de conjuro en comunidad contra el miedo. Lo llamaron catarsis cuando cumplía su función. Eso es lo que dice Isadora. Rodin o Josep Clarà dejaron apuntes de esa palabra danzaria de Isadora. Me impresiona saber que la segunda imagen, la de Clarà, es un apunte recordatorio fechado en 1927, pocos días después de la trágica muerte de Isadora Duncan. Ni siquiera se consideró ella bailarina del todo, sino investigadora, pensadora desde el cuerpo. No tenía, por tanto, intención de crear técnica o escuela, solo compartir y legar lo que podríamos llamar, de nuevo con María Zambrano, el camino recibido. Las amigas, las colaboradoras, las que con ella llevaron a cabo esta tarea de desenterramiento, de desvelamiento, de limpieza, de atravesar las grietas del tiempo, de entrada en claros del bosque, las conocidas como isadorables estuvieron en España. Sus conferencias danzarias, su palabra otra mucho más que un estilo, rescataba lo que la danza libre, natural, me atrevería a decir que popular en esencia, guardaba de ritualidad. Un ejemplo se encuentra en el enfoque igualitario del cuerpo. Frente al tutú, que hacía desaparecer la corporeidad femenina o fragmentaba el cuerpo de las mujeres, al tiempo que las convertía en pleno objeto para la mirada y la fantasía masculinas, está la libertad de la túnica como puente. Y más tarde, en el caso de la danza contemporánea nacida aquí, la malla, que reitera el cuerpo sin ocultarlo. Malla que acaban vistiendo hombres y mujeres, recordando la libertad del cuerpo de la antigüedad clásica, deportiva o sagrada. Los ejemplos en España son muy significativos. Traigo el nombre de Aurea de Sarriá para que lo represente. Nunca trabajó Isadora Duncan con música contemporánea. Isadora entendía que la disonancia, que el dodecafonismo, que el ritmo sincopado se hacía, es cierto, cargo del dolor de su tiempo. Este final de frase lo pongo yo y se lo pido prestado a Esquilo en Orestiada. Recordarán que tras el insoportable abandono de la cordura que toda guerra conlleva, los héroes y heroínas de Orestiada, oro mediante, piden que sea la mismísima Atenea quien los ayude. Ella, demócrata, buscará una solución equitativa que habrá que aceptar por pacto, y así parece ser. Pero aunque el pacto cívico se firme y la guerra tenga una fecha de final, no librará del dolor acumulado. Alguien pregunta, y a mí me conmueve, por ser tan terriblemente actual siempre, ¿quién se hará cargo de ese dolor, del que no salvan las leyes solas, por muy ecuánimes que parezcan ser? Pues bien, si la música contemporánea pudiera parecer que se hacía cargo de ese dolor, exigiéndonos una atención no placentera, removiéndonos en su escucha, Isadora creía que la labor sanadora de la belleza estaba en restituir el equilibrio del alma rota. De aquí que siempre se valiese de música armónica y en ocasiones especialísimas danzase el silencio. Tamara Rojo, en nuestros días, lee con toda atención a Isadora. Aprende las palabras escritas en el movimiento de su cuerpo, los signos que acompañan su gesto.
Isadorables, dije antes, estuvieron en España, pero no dije que fue en el entorno de la residencia de señoritas, donde compartieron su viaje, como escribirá María Zambrano, en aquel momento en el que el ángel de la paz parecía haberse olvidado de Europa. Me impresiona este dato. Habrá causas sociológicas confortadoras, pero aceptarlas en el sentido de causa y efecto volvería a alejarnos de ese centro que se dibujaba, de esa tierra de la hermandad donde el amor no hay que hacerlo porque se vive en él, como hace María Zambrano decir a Antígona, en la tumba de Antígona. Porque ese entorno de la residencia de señoritas, abierto, como el Instituto Escuela o el Liceum Club, por la mano tendida de María de Maeztu y otras mujeres que, como ella, creían en la paz y en la dignidad de la vida, dieron permiso al sueño creador, a la alianza entre edades, procedencias sociales, creencias religiosas y tendencias políticas. Supieron dejar a un lado las divergencias porque también tenían, en un sentido simbólico, el convencimiento de que la armonía solo se logra cuando la actitud cuida y está, pues, sostenida por la cortesía. La escena, en general, y la danza en particular, fue una lengua otra imprescindible para lograrlo. Educar los sentimientos en comunidad, con la poesía como guía para que lo poético impregne el horizonte constituyente del espacio de lo común. La imagen que abre este grupo de fotografías del Liceum y otros momentos que prolongan su tonalidad es de Victorina Durán, escenógrafa, diseñadora de indumentaria, etcétera, que por fortuna y justicia empieza ya a situarse en el lugar que le corresponde. He elegido esta obra suya porque leo en ella los medioseres, y no puedo por menos que recordar la profunda reflexión zambraniana al referirse a la historia violenta, sacrificial, que no deja sitio para que tantos seres humanos lleguen a serlo del todo, condenándolos a ser seres larvarios, figuras del fracaso, medioseres. Que no tiene sitio en el espacio de lo común pactado está condenado a serlo, aunque lo ignore, aunque incluso crea lo contrario. Y en la aparente lejanía geográfica, ese mismo año 1926, en Nueva York, Martha Graham, también en el noviembre oficial del Liceum Club, convocaba a Alcestes o a Eloísa en boca musical de Debussy, de Falla, Ravel o de Scriabin, en la misma posición que una melodía popular, para que se abriera la puerta a toda una genealogía femenina de la que se hacía cargo, resignificando y reclamando su lugar en la polis del porvenir. Le daba nombre a ese momento. En el patio de butacas estaban todas las que antes habían abierto el camino, lo habían preparado para que pudiéramos decir Modern Dance. Volveré después a Martha Graham. En 1927 moría Isadora y en 1928 Lois Fuller. Fuller es en el grupo de las mujeres que esta tarde nos acompañan la científica, la que se vale de los descubrimientos de la ciencia para que lo que se muestre en escena, ese mundo de la penumbra, emerja, se revele, como la sombra que se hace fotografía. Su danza mariposa, serpentina, tan peligrosa por los medios que utilizaba, como, si me lo permiten, y por favor que no suene a frivolidad intelectual de ningún tipo, por lo que traía, encuerpaba una necesidad antropológica de su tiempo y de todos los tiempos, unir a los vivos con los que ya no están. Pensemos que Europa está llena de muertos, de cadáveres sin enterrar, de desaparecidos, que las poblaciones, los ríos que las atraviesan, los bosques que las señalan son, parafraseando el poema de Damaso Alonso, ciudades de más de 1 millón de cadáveres, siempre según las últimas estadísticas. Pero ocurre que en una estadística no se consuela, ni en una cifra se hace cargo el dolor. Y este tiempo de las herederas, acabo de dejar de hablar de ellas en términos de pioneras, despertó una necesidad de comunicación, alentando una espiritualidad profunda que parecía estar depositada en otros lugares y otras culturas a las que se volvieron los ojos. Y muchas veces en corrientes esotéricas que, de alguna manera, como han sabido ver investigadoras extraordinarias y desprejuiciadas, se traducían a la danza escénica en ese afuera de la razón excluyente. Y entonces, sin abandonar todavía ese 1926 de tantos acontecimientos imprescindibles para la igualdad entre mujeres y hombres, para la libertad, para la posibilidad de cambiarle el rumbo a la historia,
Las hadas escénicas y cinematográficas eran mediadoras entre lo aceptado y lo excluido. Y Mary Wittmann, en plena Alemania que la considerará degenerada, se reconoce heredera de la estirpe de las brujas, hallando ese poder en sí, en su cuerpo danzario, en el gesto que sube a escena, en el movimiento que rompe las estructuras de un imaginario obstaculizador de cambios y riesgos. Rescata movimientos del umbral, una gestualidad inscrita en el cuerpo de la historia no contada. Bueno, a ver si soy capaz. En esa bruja enmascarada, con máscara de teatro no japonés, convoco a Valentine de Saint-Point, escritora, como las demás, para dejar testimonio, pintora, diseñadora, coreógrafa, escritora. Su manifiesto de la mujer futurista es un enfrentamiento dialéctico con la misoginia de Marinetti, y en su danza, tanto literal como simbólica, vuelve a convocar, como todas las demás, a sus antepasadas. Vuelve a hacer genealogía. Leo. Basta de esas mujeres cuyos brazos cargados de flores entrelazadas descansan en sus regazos la mañana de la partida, a las que deben temer los soldados, de mujeres que como enfermeras perpetúan la debilidad y la vejez, domesticando a los hombres para sus placeres personales o sus necesidades materiales. Basta de mujeres que crean niños porque sí y se alejan de todo peligro y aventura, es decir, de toda forma de alegría. De mujeres que educan a su hija para el amor y a su hijo para la guerra. Basta de esas mujeres pulpos del corazón, cuyos tentáculos agotan la sangre de los hombres y vuelven anémicos a los niños. De mujeres tan obsesionadas con el amor carnal que agotan todo deseo e impiden que éste se renueve. Las mujeres son las furias, las amazonas, las Semíramis, las Juanas de Arco, las Jeanne Hachette, las Judith y Charlotte Corday, las Cleopatras y las Mesalinas, mujeres combativas que luchan más ferozmente que los varones, excitantes amantes destructoras que quiebran la debilidad y ayudan a la selección a través del orgullo y la desesperación. Desesperación a través de la cual el corazón alcanza su máximo rendimiento. Solo si se cambian las circunstancias se podrá modificar la deriva de la historia violenta. Pero para que esas circunstancias cambien hay que imaginar otro mundo posible y empezar a darle palabra, relato e imaginario. Como sus compañeras, así se enfrentará al mundo Valentine de Saint-Point, queriendo que todas las artes se unan y aborden con solvencia lo que la supuesta racionalidad parece ignorar. En 1914 se posiciona contra la guerra y entra en la Cruz Roja.
Luego vendrá a España y tras España irá a Estados Unidos y a Marruecos. En 1924 creará con un grupo de amigas una comunidad creadora en El Cairo contra el imperialismo occidental. Profundamente espiritual, como he comentado, que ocurrirá con todas, cada una de ellas de un modo distinto, morirá en Egipto y pedirá ser enterrada siguiendo el rito musulmán, pues se había convertido al Islam. Si recapitulo, me encuentro con Atenea mediadora, como en la preciosa estela de la democracia. Su madre es la tierra, el olivo de la paz lo recuerda, aunque se haya querido olvidar su origen y no se mencione lo que acarrea el que sea patrona de las tejedoras. A su lado regresan las Ménades, y entonces veo a Tórtola Valencia, heredera también, y pienso que para poder hacer la foto que dice «Viva el feminismo», no puede faltar ninguna. Tórtola Valencia, tan valorada en ese entorno del Lyceum Club, del Ateneo, de la residencia de señoritas que aludimos, admirada por intelectuales y artistas de su momento, conferenciante, escritora de autoficción en su propia biografía, transgresora como todas ellas en todos los aspectos de su vida ciudadana, de la escena al ágora, del espacio público a la intimidad. Cuando acabó la Guerra de España, se retiró de toda vida pública. Desapareció por voluntad, pero también como sus compañeras, sobre todo en España, porque ellas no entraban en el relato hegemónico. Un grupo de investigadoras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, están haciendo un trabajo espléndido, rescatando sus coreografías perdidas entre los escombros de la historia oficial. Tengo un pequeñito vídeo, pero vamos a dejarlo por si acaso vamos mal de tiempo. Lo que sí que me gustaría es que antes de que pase la imagen se fijen ustedes en esas tres carátulas de imágenes de publicidad, alguna de ellas de publicidad que seguro que recuerdan, la de Mirurgia. Bueno, es Tórtola Valencia. Y continuamos. El presidente Azaña condecora con el lazo de Isabel la Católica a Antonia Mercé, la argentina, tía, por cierto, de Victorina Durán. Hace con ese gesto político que se reconozca el significado de sacar de las orillas clasistas la danza española. El gobierno francés le concedió la Legión de Honor. La Argentina presentó al mundo en 1928, tras una exitosa carrera precedente, un ballet español modernísimo como la Compañía Mítica de Diaghilev, habitual en foros nacionales e internacionales que incluyen Japón en aquellos tiempos o Nueva York, donde estrena la última obra escrita por Enrique Granados para ella. Hemos de asociar sus obras a Lorca, Ernesto Halffter, Sklar, Ribacheriv, Bartolocci, Coco Chanel o, por supuesto, Falla y su amor brujo. Su conferencia en la Université des Annales en París, al lado de Paul Valéry, o la que imparte en el Salón Santé-Voté, con el título de «El movimiento es el lenguaje de las líneas», nos ofrece claves. Pienso, dice, que adoré la danza porque siempre detesté la mentira. En la danza todo es verdadero. Un paro cardíaco el 18 de julio de 1936, tras hablar por teléfono y ser informada de las circunstancias, acaba con la vida de Antonia Mercé, la argentina. Una desconocida más cambiando la mirada, trayendo un mundo de cultura orillada. Encarnación López, la argentinita, comadre de Lorca, cómplice de lo que estaba viniendo al mundo. Aquella hora de España que la danza asume con todas las consecuencias. Una hora inédita, más si cabe, para las mujeres. Me gustaría que recordáramos que entre todas ellas hubo lazos cómplices que trascendieron el aquí y el ahora, que fueron más allá de ideas y creencias porque el horizonte era el mismo. Bailando esa memoria, como ofrece el precioso texto de María Teresa León, hablando de la argentinita. Dice: la argentinita es la perfección técnica, la mesura y la gracia, pero todo esto han sido las grandes bailarinas. La argentinita no roza el escenario, se hace ligera, sin peso, pero esto lo han hecho todas las bailarinas clásicas silenciosamente, de puntillas. La argentinita es esto y aquello, centraliza lo disperso y cálida y humana, se vuelve maestría y síntesis. Si no roza el escenario es porque sabe que cuando quiere se clava en él con un desplante y dos taconeos.
Si guarda un cierto estiramiento noble es porque conoce la nobleza de los cauces que la tradición la ha impuesto, elegida entre todas, para hacerla conductora del baile hacia otras edades. Un gran círculo de ovaciones la rodea. Todo lo que ha hecho se ha podido realizar porque su inteligencia sabe entregar su personalidad al mito del baile. Declina sus poderes en el conjunto de sus bailarinas y al saber hacer esto, el arte español ha encontrado su mejor bailarina. Este arte gitano, tan duro, tan severo consigo mismo y con los demás, ha entrado en la escena española definitivamente traído por la argentinita. Contaba también para esto con su hermana. Cuando un bailaor famoso entró en una casa de gitanos, alguien le pidió que bailase para un niño de 5 años. El gitano bailó. El niño quiso imitarle. No. Cuando dentro de unos días te acuerdes de lo que yo he bailado, lo bailarás tú. Así pasó con Pilar López. Pilar recoge las lecciones y las canta y las baila en el recuerdo, recreadas, propias, dentro, además, de su belleza, de la belleza de su hermana, la argentinita. En la irresponsabilidad permanente que la crisis del 29 instaura, es posible la llegada del nazismo, con sus millones de seres humanos humillados, asesinados, instaurando la violencia extrema en nombre de la eficacia y el orden racional mediante la asepsia moral que no perturba en absoluto la vida cotidiana de quienes no son culpables. Las puertas del infierno se abrían de par en par, legalizando la maldad blindada tras una culpa semejante al pecado original, ante la que no había réplica posible porque la magnitud de la misma no se mide en medida humana. No es extraño, por tanto, que de inmediato la danza moderna se alienara a favor de la causa democrática durante la Guerra Civil Española, viendo que era la última oportunidad de frenar quizás el totalitarismo. Martha Graham, a la que ya conocemos esta tarde, dedica a Lorca, inmediatamente después de su asesinato, Dibson, Cante Jondo. Tampoco ha de extrañarnos que la danza moderna estuviera tan cerca de reivindicaciones obreras, raciales, de género, es decir, que su radicalidad escénica fuera pareja de su radicalidad en pro de los derechos de la humanidad. Se entiende entonces que sus lideresas fueran mujeres, como ocurrió con el Lyceum Club y otros momentos verdaderamente transformadores. Se borra el nombre y si éste queda, se borra su importancia porque las cosas se cuentan de otro modo. Graham, muy influida por las investigaciones de Joseph Campbell, entra de lleno en el movimiento danzario hallando su potencia física en la pelvis. Partera, pues. Me gusta que maternar sea un verbo actitud que Zambrano aplica a la escritura, a la creación en general, dar vida. Así se habla de la técnica Graham. La ayuda, como no, los personajes femeninos de la mitología, de la literatura, por ejemplo, Yocasta o Ariadna. Y entrega, como ella recibió el de quienes configuran su genealogía, ese legado transgresor que no exige repetir, sino inspirarse y, como decía antes, que da permiso para ser en libertad creadora. Llega entonces nuestra última invitada, Pina Bausch. El legado recogido y puesto en momento presente. Pina baja al infierno en busca de Eurídice y salva a la elegida de toda consagración de cualquier primavera que necesite víctimas sacrificiales para perpetuar la desigualdad y la violencia. En Pina Bausch revive la esencia de Isadora Duncan, quitándose las zapatillas de punta y ofreciéndoselas en la Galería de los Uffizi a Botticelli. En sus coreografías, que parten de una formación tanto balletística como de danza contemporánea, está Isadora diciendo que no es bailarina canónica, que está dibujándole al tiempo el plano de un mundo aún por llegar, que quienes ejercen de maestras son el mar, los bosques, la iconografía que custodian los frisos del Partenón o la enseñanza de las ruinas, las imágenes que, como en el Atlas de Avi Barbour, trazan itinerarios obviados e incluso desconocidos para la razón logocéntrica, por lo que sus espacios dancísticos son una suerte de claro del bosque. Y entonces ahonda en su memoria personal. El de la niña Pina
escondida bajo las mesas del Café Miller que tenían sus padres, donde ella en plena guerra mundial escuchaba despedidas, secretos, miedos, veía desapariciones, oía palabras que se le quedaban en el cuerpo sin entenderlas, sillas vacías, gestos que suplican y manos que necesitan compañía de compartir el pan, danza de los umbrales, danza en los umbrales. Insisto en el cariz que va tomando la danza en este largo periodo que invalida la medida del siglo XX desde sus inicios. Un siglo que nace antes de 1900 y acaba antes de que los años del siglo lo hayan hecho. Un siglo en el que las fábricas reclamaban mujeres obreras que en realidad reproducían en aparente igualitarismo esquemas que fomentaban separaciones y actitudes impositivas que en su extremo traen aparejados mecanismos de control, de poder, de enfrentamiento, de guerra. Como decíamos, fue una época que llenó Europa de cadáveres, de desaparecidos, de seres humanos muertos sin enterrar, lo que alentaba una necesidad de encuentro, de espiritualidades múltiples, de llamadas a las sombras, de fantasmáticas y espiritistas conductas que alertaban del peligro de cubrir de olvido la vida y no dolerse de su dolor, que imploraban la necesidad de lo efímero que teje memoria en libertad, como la danza. También los descubrimientos técnicos puestos al servicio de la fuerza hubieran permitido otra temporalidad y otro atravesar el espacio viendo lo no visto. Todo esto subió a escena y pudo ser mirado de frente en la comunidad de inconscientes que se presentan en el teatro. Las bailarinas, como las mujeres que fuera de la escena gritaban pidiendo paz, dejaron dibujado en el aire el mapa de otro mundo posible, con corazón además de razón estratégica. Exilios históricos, externos, exilios interiores, también históricos, propios de ese momento que significó una suerte de grado cero de tantas cosas que al cuestionarlas, al interpelarlas, requería la luz de lo nuevo, nuevo cine, nueva ola, nueva narrativa y la etiqueta que sirviera para reconocer el porvenir huérfano que traía cosido a su ropa para no perderse la etiqueta post, de inminentes derivadas identitarias en la razón teórica y en la razón práctica. Posmodernidad, posverdad, poshumanismo, transhumanidad. Pero también esos otros exilios cuyo peso se reconoce en la extrañeza de quien está en un espacio-tiempo del que es extranjero siempre. Y por definición, en la medida en que no haya sido convocado para intervenir, imaginar, construir ese espacio-tiempo. Las mujeres, la poesía y esa ingente población de ese país llamado silencio que reconocemos en el día a día de la humanidad, estemos donde estemos situados. Me sobrecogen estas dos imágenes solapadas, como me pasó con las que iniciaban mi charla. Ahora son Mary Bittman y María Pagés. Me recuerda la descripción de la experiencia ciudadana de María Zambrano hablando de las mujeres populares de su juventud madrileña, del cómo, del mantón, del para qué, del gesto, de lo que trae, de lo que reclama, de lo que exige, de lo que espera, porque lo sueña antes, de la importancia de que entre todas cuidemos y velemos el crecimiento de ese sueño para que no vuelva a llevárselo la maldad, ser verdadero, que nadie sienta que es medio ser o ni siquiera reclame ser nada, que nadie se exprese desde el odio atroz fomentado por el poder que llega de la frustración, como decía Luisa Carnés, de tantas mujeres hacia otras mujeres. Sin embargo, hay una genealogía de la paz. Aquellas mujeres de las cuevas prehistóricas de las que no nos hablaron, tal vez porque danzaban, confundiendo desde el inicio la vocación de vida que acabó confrontándose con la de ser seres para la muerte. La caza más allá de la supervivencia, la competitividad, la enemistad, las coreografías de Hildegarda de Bingen para sus monjas y el dibujo de un cuerpo de mujer camuflado para el relato oficial en una visión mística. Eloísa, dejando que el amor la guíe, aunque eso signifique sacrificar en apariencia un proyecto de vida en aras de que la vida trascienda su aquí y ahora. Zambrano paseando Madrid y hablándonos de un método que se parezca más al musical que al arquitectónico y que al ser preguntada por qué habría sido de no ser filósofa, responde que bailarina. Coreografía del pensamiento. Andy Furmantel ofreciéndonos una vida en la que demos hospitalidad al riesgo
y seamos leales a lo que al hacerlo descubrimos de quienes somos y no lo traicionemos. Todas por el camino de Diótima de Mantinea, la sabia filósofa del amor, la que, si nos atenemos a los textos, enseña a Sócrates Platón que el amor es el impulso hacia el saber, y sin embargo luego la olvidamos. Dejamos de tener en cuenta lo que entrega, lo que significa, el rigor de sus palabras, el amor. Hace falta una precisión coreográfica capaz de adaptarse al espacio y al tiempo, siempre mutables, y estar en vela para que no se derramen las semillas capaces de una tarea inagotable, como intuimos en las palabras de Diótima mediadas por María Zambrano. Pues la vida fue mar y luego fue raptada. La vida fue robada y hecha prisionera primero, y hay quien la restituye y hay quien no, y siempre brota de una herida. Es el amor. Hay una vida, amor, aprisionado en todo, pero hay quien lo retiene, teme, si vive, morir. Hélène Cixous, en su texto Disidanzas, de Nancy Spiro, escribe algo que bien podría ser la conclusión previa antes de que iniciemos la conversación. Dice: ¿cómo no pensar que todos aquellos que nacen bajo el signo mujer, es decir, todos aquellos que son partidarios de las flores, del reír, del esplendor de las auroras, de las delicias de la carrera a pie en una arena griega, del conmovedor júbilo de Arquímedes, los sabios, los poetas, los niños, los campeones de la marcha a base de vida, están condenados a la suerte llamada victimización? Lo que les espera a los magníficos es la carnicería, el despiece del cuerpo, el degüello, el despedazamiento que ya conoció Osiris, el dios nacido para la muerte, la dispersión de los trozos o bien, si se prefiere, la exclusión, el destierro in situ, la ablación de la presencia, la transformación instantánea en nada, la suspensión de ser. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, Cris, vale, como quieras. ¿Te ha gustado? Sí, me encanta. Bueno, pues distinta también, ¿no? El momento del diálogo siempre... Cris. ¿Se oye? Sí. Hola. Pues gracias, Marifé. Que el Gracias a ti, del... Cristina. El momento del diálogo. Vamos a ver. Yo abro fuego y vamos viendo, porque hay muchos temas, son muy interesantes. La obra de Marifé, sus intuiciones poéticas y sus intuiciones filosóficas son muy fecundas y llevan a muchos lugares y cruzan también muchos espacios. Ella es muy transversal y lo mismo está hablando de la danza, pero efectivamente está hablando del sufragismo, está hablando de filosofía, está hablando de toda una manera también de comprender el conocimiento de forma transversal. Entonces, bueno, yo, venga, que he dicho que abro fuego y empiezo. A ver, algunas cuestiones que creo que podemos hablar y me han resultado muy interesantes, Marifé. Cuando dices que la danza moderna encarnó la imagen de un mundo que todavía está por llegar, ¿no? Que a la luz de las trayectorias, por ejemplo, de Isadora Duncan, Martha Graham, Mary Wigman y Pina Bausch, ¿en qué medida ese mundo anticipado crees que ha sido alcanzado y en qué medida sigue siendo la danza de estas mujeres una utopía a lo mejor que no está resuelta o a la que todavía no hemos llegado?
¿Cómo ves esta? A ver, es una pregunta larga, evidentemente, ¿no? Y que tiene también muchos ángulos. Bueno, yo he querido traer primero un territorio que es muy poco conocido habitualmente y muy poco trabajado en los espacios donde nos ponemos a pensar y a crear también, digamos que, no voy a decir tendencias de pensamiento, pero sí espacios de pensamiento, ¿no? Que es todo lo que está vinculado a la corporeidad, al cuerpo, y en concreto la danza, en la medida en que es muy complicado encontrar textos filosóficos, reflexiones, ensayo, en torno a lo que la danza significa, hasta que no tenemos esos medios de reproductividad técnica, como puede ser la fotografía primero y después el cine. Pero aún así, el pensamiento canónico no se ha hecho cargo de lo que la danza significa. Tiene un papel, lo decía también en algún momento de mi intervención, un papel mucho más, digamos, asumido, la palabra escrita, evidentemente, que te permite interpretar, ir hacia un lado, ir hacia otro. Y la danza, igual que la música, pero la música tiene partitura que todavía puedes leer, si lees música, quiero decir, ¿no? Y puedes volver atrás, imaginar ese sonido. La danza también tiene una coreografía que se puede anotar, pero de otra manera completamente distinta. Da mucho miedo el cuerpo, da mucho miedo lo efímero, evidentemente, ¿no? Y cada vez que la escena del pensamiento ha traído a colación reflexionar sobre lo que el cuerpo significa, lo ha hecho a partir de un sistema, evidentemente, que iba colocando allá donde era necesario estar, y ha colocado cada uno de esos cuerpos en el lugar que le corresponde, que podían ser la plaza pública o podían ser el interior de la casa o podían ser el paseo o podían ser la imagen que queramos elegir. Pero me impresiona mucho comprobar que históricamente, o sea, que no hay que hacer tampoco, en fin, nada raro, históricamente, la imagen que empieza a subir a escena de lo que acabaremos llamando danza moderna o danza contemporánea, ¿no? Y el sufragismo son imágenes de lo mismo. Está pasando lo mismo, ¿no? Yo quería ir a esa pregunta porque me ha interesado especialmente, y luego volvemos al cuerpo como una forma de conocimiento, pero en torno a la pregunta de la relación entre el sufragismo y la danza, entre la danza y la política, es posible argumentar que si las sufragistas fueron y reivindicaron el espacio público, las mujeres bailarinas, por ejemplo, el caso de Isadora Duncan, toman el espacio escénico, que es un espacio público, evidentemente, en donde nadie se siente exiliado, ni extranjero, ni expulsado, pueden con su cuerpo contar estos relatos, reivindicar mujeres que el patriarcado ha olvidado, arquetípicas como Ariadna, como, bueno, cualquiera de ellas, sí. Y además poner en valor el hecho de que no es suficiente, y este es el tema para mí, no es suficiente con llegar al espacio público como se ha sostenido, sino que es imprescindible el cómo estamos en el espacio público. Creo que esa idea que en algún momento ha rozado, que me parece muy interesante también, a veces cuando hemos conversado este tema que sacaste también una vez hablando de María Zambrano, decía, no hay que confundir sufragismo con feminismo, con justicia. Porque no es lo mismo estar que estar y de qué manera estamos. Claro. ¿Vamos con esto? Aquí lo interesante de este asunto es que es verdad que podemos ubicar toda esta historia, lo podemos ubicar históricamente, ¿no? El momento del surgimiento de la modern dance o de las pioneras, que yo al final he acabado llamando herederas, porque creo que efectivamente lo son, ¿no? Porque son herederas de todo un mundo que lo que ellas hacen es rescatarlo, ¿no? Y encontrarse al lado precisamente de esas compañeras de viaje que habían tenido muy poco espacio dentro del relato, vamos a llamarlo pues público, oficial o como queramos llamarlo, pero eso no significa que no existieran o que no estuvieran, ¿no? Y hay un momento, a mí me parece muy, muy importante esto, en el que ellas mismas son conscientes de la importancia no solo de estar, efectivamente, sino de qué manera están, ¿no? Y claro, podemos ver La bruja de Mary Wittmann como una coreografía otra, ¿no? Distinta, y podemos ubicarla también en el momento histórico, insisto, en el que ella está componiendo esa coreografía. Pero a mí lo que me interesa fundamentalmente es ver que todo cambio social necesita también que se produzca un cambio
en la percepción de eso que está ocurriendo, eso que podríamos llamar un imaginario nuevo. Ese imaginario es mucho más lento muchas veces que la propia ley. Quiere decir, puede haber una ley, que el hecho de que exista una ley no quiere decir que sea ya la justicia lo que se ha establecido. Esto lo dice María Zambrano muy bonito, ¿no? Sí. Pero me interesa sobre todo ver que ellas eran conscientes de que se necesitaba romper estructuras de un imaginario que colocaba las cosas de una manera determinada y que cuando cambiaba ese lugar, lo cambiaba, digamos, por moda o porque se lleva más un tipo de ropa u otra o porque de repente lo que sea, ¿no? Pero ellas estaban rompiendo el lugar, que esto es importante, estaban rompiendo el lugar y estaban haciendo que ese lugar del imaginario se abriera a la posibilidad de que entraran otros lugares. Y lo bonito para mí de ello es que efectivamente al romperlo se encuentran con que no hay detrás un vacío o una nada, o tenemos que inventar, tenemos que ser pioneras, las primeras sino que se dan cuenta de que hay toda una historia a su alrededor que ellas poseen, que ellas tienen en su propio cuerpo, que esto es lo maravilloso, ¿no? Que Isadora Duncan habla del mar o habla del viento, o habla del movimiento de los frisos del Partenón, o se va a los Uffizi a dejar sus zapatillas de punta como quien deja una ofrenda, ¿no? Para siempre jamás a Botticelli, y no quiere decir esto un gesto más para después poderlo contar, sino estoy entregando algo para que lo que llega ahora sea otra cosa diferente que sé que está ya en mí, que llevo yo en mi propio cuerpo, en mi propia historia, ¿no? Pero en el sentido que cuentas, desde luego fueron profundamente transgresoras con el tiempo al que se adelantaron, que yo creo que muchas veces no se puede leer fácilmente la danza de Martha Graham o la danza... Es decir, la estás viendo, era 1920 y estás diciendo... 26, igual 26, que Elysium Club, que es alucinante, ¿no? Y estás diciendo... ¿Qué lectura, fíjate, haría la gente de la época, claro, de la danza de esta mujer? En el caso de Tórtola Valencia en España fue también muy transgresora el ballet, su propia vida, lo que ella contaba sobre su vida. Era la idea de presentarse así, pero que ellas se presentaban así, de alguna manera, pienso, para romper los propios roles sociales que encorsetaban a las mujeres en el espacio privado, en un rol fijo de comportamiento. Y el romperlos y el transgredirlos era lo que de alguna manera las encubraba, ¿me entiendes? Sí, te entiendo, pero aquí hay una cosa también que hay que sacar a colación y que me parece fundamental. Y es que ellas sabían que era un momento de ahora o nunca. Quiero decir, a mí me impresionó muchísimo, que puede parecer una bobada mi impresión, ¿no? Pero que de repente hilas. Me impresionó mucho cuando supe, por ejemplo, que las Isadorables estuvieron en España, pero que estuvieron en España, lo que decía antes, y que el entorno al que fueron a bailar, que eran conferencias performáticas, porque no era una danza como espectáculo, sino otra cosa diferente, era el entorno del Elysium Club, de la residencia de señoritas, quiero decir, de esos lugares que empezaban también a albergar una posibilidad de otro mundo, quiero decir, y que eso que estaba pasando no tuvo un eco solo de público, se pone de moda, hacemos en el centro de yo que sé qué ciudad pues una performance increíble y entonces todo el mundo mira para allá y sabemos que hay un disco nuevo. No era eso, es que de repente ellas sabían que estaban formando parte de un mundo que tenía la posibilidad de cambiar. Esto es lo que más me emociona, que hay una Clara Campoamor que vemos en su gesto con claridad lo que está haciendo, pero es que ellas también sabían que estaban contribuyendo a que eso pasara. Y lo interesante del asunto es que se nos ha olvidado quién es Clara Campoamor hasta hace 4 días. Hasta hace 4 días Clara Campoamor no sabíamos quién era y todavía no sabemos quiénes eran ellas, las que estaban alrededor, precisamente creando en otros espacios la posibilidad de que Clara Campoamor hiciera ese gesto con el que yo he empezado, ¿no? O sea, eran transgresoras, claro que lo eran transgresoras porque es transgresor todo aquello que de repente se desvía un poco de lo que en un momento determinado está considerado como lo que se lleva. Pero en este caso su transgresión quiero que la vean como una... en fin, es que creo que el arte en general
por pura naturaleza, es transgresor en el sentido de que tiene la capacidad, otra cosa es que la ejerza o no, pero tiene la capacidad de traernos lo que todavía no está. Y por eso, insisto, tú me lo has oído 50 veces y lo digo siempre esto, se nos olvida siempre, siempre se nos olvida, o cuando lo decimos muy superficialmente, con lo cual tampoco hacemos hincapié en lo que significa, que una idea llamada Europa, ¿no? Llamada Europa, que nace de una manera constituyente, todavía no como Europa, en el Mediterráneo, ¿no? En un lugar todavía no llamado así, pero que hoy llamamos Grecia, ¿no? Que de repente es capaz de hacerse una pregunta en torno a la conciencia y, por tanto, al papel que el ser humano tiene en el mundo, que hemos acabado llamando filosofía. Nació al lado de otra cosa rarísima, igual que la filosofía, que es tomar conciencia de qué preguntas puedo hacer yo al mundo para saber en qué lugar estoy y qué me está permitido hacer, evidentemente, y qué otra cosa tengo que aceptar y hasta qué punto tengo que aceptar lo que me dicen que tengo que aceptar, o todo lo contrario. Nació al mismo tiempo que nacía otra cosa rarísimísima, que es decir que por ley pactada todos somos primeros entre nuestros iguales, que es una cosa que se llama democracia. Y una tercera cosa, estas dos todavía a veces las ponemos cerca porque hablamos de Pericles y tal, ¿no? Pero hay una tercera que se nos olvida siempre, y es el teatro trágico. El teatro es la capacidad de que haya una asamblea donde no se represente, sino se presenten los sueños de la comunidad y las pesadillas de la comunidad, y que en comunidad seamos capaces de conjurar esas pesadillas y de traer esos sueños. Por eso he insistido mucho en el texto, o quería leer el texto de Isadora, que son todos fantásticos los textos de ella, igual que los de Tórtola Valencia. No he traído ninguno de ella, cualquiera de ellas, o sea, se tomaron la obligación de escribir en el sentido de lo que la palabra escribir significa, ¿no? Conservar la soledad en que se está y traer ese secreto que a lo mejor solo se puede traer cuando se está escribiendo, que dice Zambrano, ¿no? Pero quería traer ese texto de Isadora cuando apela al coro, cuando dice que se ha perdido el coro, ¿no? Porque claro, el coro puede parecernos que es una figura, vamos a decir, retórica dentro del teatro, que tiene un estilo determinado, y dentro de ese estilo del teatro trágico está el coro. Pero es que el coro, si se dan cuenta, el coro somos nosotras, las personas que estamos en el público. Quiero decir, en los momentos de tensión, los que sabemos más de lo que está pasando en escena somos el público. Porque el público anticipa, porque sabe más que el propio héroe trágico. Y cuando hay un momento de tensión absoluta en la que sabemos, como público, qué va a pasar, pero todavía el protagonista no lo sabe, aparece el coro. Y aparece el coro que somos nosotras. Bueno, eso no es una cuestión baladí, ni muchísimo menos, no que tenga que aparecer el coro, sino que se le esté dando poder precisamente a ese pensamiento que no está en la escena, pero que la escena está presentando. Y cuando falla uno de los tres, cuando la filosofía se convierte en autoestima, yo qué sé, no sé, en un libro de autoestima y me encuentro mal y entonces pienso, pues esto que se ha puesto de moda, me he enterado hace poco, ¿no? Y me ha impresionado muchísimo, entonces lo tengo que decir, el estoicismo, ¿no? Entonces que de repente Silicon Valley, por ejemplo, pues ha escrito libros de cómo ser estoico y entonces me pone un poco así, ¿no? Pues esto, que eso no es el pensamiento simplemente es estar atento, escuchar y mirar, que la democracia no significa cada tiempo echar un papel y después irte, eso no es, y desde luego que el teatro no es un entretenimiento. Y ellas, que esto es lo que me interesa, ellas, igual que las otras transgresoras, como tú las llamas, podemos llamarlas así, pero sobre todo, digamos, aquellas comprometidas con ese sueño, ¿no? Que hacen ese gesto, ¿no? Como hace Clara Campoamor en esa fotografía, que me parece precioso el gesto, ¿no? Recuperando también un gesto que han visto que es un gesto ancestral, ¿no? Un gesto de pedir, pero el gesto del niño que pide, quiero decir, ¿no? Pues ellas también sabían que esto se hace en comunidad y que el teatro tiene ese poder. Y que cuando de repente hay un cuerpo en escena, que es un cuerpo no, vamos a ver, cuando alguien interpreta, no es que interprete a Hamlet, es que Hamlet se deja interpretar por el que de repente lo está asumiendo. Ellas sabían que se estaban dejando interpretar por el mundo en el que estaban viviendo, ¿no? El mundo en que están viviendo. Ahí 100 años después.
los 100 años después, es que he visto dos temas conforme tú hablabas. Qué modernas son estas mujeres o sea, que incluso, bueno, que por supuesto hoy miramos hacia atrás y el caso de Clara Campoamor, la vida de Clara Campoamor, la claridad de su lucidez, la vida de estas mujeres, absolutamente modernas en muchos aspectos. El tiempo no es lineal, el tiempo es cíclico. Podemos perder y conquistar derechos y roles y normas sociales fácilmente y pasar de escenarios distintos, y creemos que las conquistas son lineales y que están ahí, que esas son nuestras abuelas, y de pronto pues nuestras hijas se ven en la situación de nuestras abuelas, en fin, y todos estos temas que hemos hablado muchas veces. Pero también te quiero preguntar, que lo has tocado, porque qué interesante, y igual nos tenemos que parar a pensar las mujeres, porque hasta que no aparecemos en escena de la historia de la cultura, que aparecemos en escena, evidentemente, ya a finales del siglo XX, por fin, como sujetos de esa historia cultural, y estas mujeres están siendo sujetas de la danza, están bailando ellas, están hablando de sus pasiones, están hablando con el cuerpo. Hay que ver que la historia, incluso la filosofía, lo que es el deseo, el cuerpo, la importancia de pensar con el cuerpo, las emociones, no aparecen también hasta prácticamente el siglo XX, después de Nietzsche, que es cuando se empieza a reivindicar esa razón poética de María Zambrano. Y te quiero preguntar precisamente sobre esta razón poética y el cuerpo, ¿de qué manera el concepto de pensar con el cuerpo es un método de conocimiento? ¿Crees que es alternativo a la razón instrumental y logocéntrica más masculina que ha presidido Occidente? Si crees que desafía a esa razón, y cómo lo relacionas con la práctica de estas bailarinas pioneras de la danza. A mí me parece que aquí también hay muchos campos, ¿no?, que tocar, pero ahí vuelvo otra vez a Zambrano, porque además hablaba de un concepto que ella utiliza, que es el concepto de piedad, ¿no? Ella dice que una ley que no es piadosa no tiene por qué ser justa, ¿no? Puede valer, pero no se hace cargo de lo que queda fuera, evidentemente, ¿no? Incluso será lineal en el sentido de que querrá alcanzar un objetivo, obviamente, y fuera de ese progreso que quiere alcanzar un objetivo, que también las leyes buscan exactamente eso, un progreso, se supone en este caso social, irán dejando al lado a todos los que no encajen directamente en lo que es el artículo concreto, hablando simbólicamente, ¿no? Y los seres humanos no somos así. Los seres humanos somos todos diferentes. Por eso la grandeza de la democracia, porque es una transgresión absoluta de lo que la apariencia nos entrega, que es que todos somos diferentes. Y el hecho de que seamos todos diferentes significa, para poder habitar un espacio conjunto, que nos guste o no nos guste, tenemos que habitar, tenemos que hacer pactos. Y esos pactos no están en la búsqueda de lo que nos distingue, que eso está claro, sino en aquello que podemos compartir. Y curiosamente, lo que sería muy fácil de compartir es el dolor y la alegría. Curiosamente, una cosa tan insignificante en apariencia, ¿no? Lo más fácil de compartir es el dolor y es la alegría, aunque puedan parecer insignificancias dichas así. El dolor, en cuanto todo el mundo, sea de donde sea, se duele. La vulnerabilidad de la que tanto hablamos. Vulnerabilidad. A mí me gusta, fíjate, últimamente la palabra vulnerabilidad, como todas las palabras que se usan y que se usan tanto y que se usan además en contextos tan específicos, pues acaba perdiendo un poco, acaba desgastándose, ¿no? Y es tristísimo, porque claro, vulnerabilidad es la palabra que nos define. Es la palabra que define a los seres humanos. Y nos podemos poner muy simplistas también y recordar que nacemos antes de tiempo, que para poder crecer necesitamos de otros, en fin, que podemos ir a señalar cosas que son muy evidentes y que sabemos, ¿no? Pero la palabra vulnerabilidad, como otras palabras, como la palabra piedad realmente a nivel etimológico no significa nada más que hacer las cosas con amor. Eso es lo que quiere decir piedad. Después se reviste de otros asuntos, pero ser piadoso quiere decir hacer algo con amor, y hacer algo con amor quiere decir tener en cuenta que además de ti hay otro, pero que es que además tú eres muchos otros. O sea, tú eres muchos otros, que desde la que fuimos nosotras hace muchos años a hoy ha habido muchas otras que tenemos y que poseemos y que estamos en ellas o con ellas, ¿no?
Y esto me interesa porque, claro, cuando, por ejemplo, lo vemos en escena, si se nos cuenta de una manera narrativa, argumental, lo entendemos con un tipo de experiencia racional que tiene que ver también con el conocimiento metodológico de cómo funciona esa razón. Pero eso no significa que nos tenga ni que conmover, ni que divertir, ni nada parecido. Yo estuve la semana pasada viendo una obra de teatro que me fascinó, y me fascinó fundamentalmente porque en ningún momento, o sea, pero no hubo un momento en las 2 horas que estuve que yo sintiera que no estaba viendo aquello, en el sentido de la música contemporánea, que te impide que de repente te dejes llevar, ¿no? O sea, estábamos viendo a Isadora, en fin, metida en Tamara Rojo, maravillosa Tamara Rojo, y de repente estás oyendo la música y de pronto te permite, pero luego Mary Bittman no nos lo permitía, no nos lo permite, ¿no? No te lo permite, tienes que estar ahí, haciéndote cargo de lo que está ahí pasando, ¿no? Y ese hacerte cargo de lo que está pasando ocurre también con el dolor y con la alegría. Tu dolor no se lo puedes dar a nadie, ni lo puede vivir nadie por ti, por mucho que lo compartas. Compartirlo hace que estemos acompañados, que podamos hacer ese gesto de las manos y que tengamos la sensación de que estamos con alguien. Pero el dolor es un dolor que siempre es personal, igual que la alegría siempre es personal. Y por lo tanto, huir del dolor en un espacio de lo común o hacer espacios y entornos donde el dolor innecesario no quepa, y el dolor innecesario no quepa, significa que nadie sienta, por ejemplo, que no tiene lugar, ¿no? Es tan sencillo como esto. Y la alegría no significa más que el que todo el mundo tenga la experiencia de que no está sola, de que no está expulsado de ese centro, ¿no? Claro, verlo en la escena y verlo así impresiona mucho. ¿Cuándo no crees, porque yo, en fin, en eso soy absolutamente intransigente, ¿no?, que el arte sea un entretenimiento, ni que podamos hablar de la industria del arte, ni de la productividad del arte? Esas palabras entran dentro de otro tipo de pactos, que es necesario hablar de ellos, es fundamental hablar de ellos, pero fundamental, entre otras cosas, porque los artistas tienen malas costumbres, como el resto de los mortales. Necesitan vivir, necesitan comer, o sea, cosas así muy, muy poco artísticas, ¿no? Pero creo que no es más que eso, el dolor y la alegría. Creo que llega el momento de compartir. A ver, pues vamos. Si tenemos alguna pregunta que de los muchos hilos que hemos ido sacando. Mira, ahí hay una pregunta. Ah, qué bien, es que no veo. Sí, porque estaba apagada la luz. Bueno, en primer lugar, estoy muy satisfecho de la conferencia, ¿no?, porque realmente me he sorprendido, ¿no?, muy agradablemente, ¿no? Y realmente, vamos, a mí personalmente, esto que has señalado, ¿no?, de que María Zambrano, cuando decía, si hubiera sido filósofa, esto, ¿qué hubieras querido ser, ¿no? Dice, yo, la danza, ¿no? Y eso, en cierta forma, es algo que entronca en la doble vertiente que tiene el ser humano, ¿no? El ser humano es razón, pero también es sentimiento, ¿no? Entonces, cuando hombre o mujer solamente desarrolla una parte, realmente no estamos llenos, necesitamos las dos. Y en ese sentido, que sea una pregunta que también ha dicho Cristina, el tema de la razón y el tema del sentimiento, ¿no? ¿En qué medida la danza, como las artes escénicas, trabajan esos sentimientos para que el ser humano, en cierta forma, sea más completo? Y al mismo tiempo, no esas diferencias que hay xenofóbicas o de género se rompan, porque al fin y al cabo los sentimientos, ahí estamos todos juntos. Esto es muy bonito, y es muy bonito, y claro, si hubiéramos continuado la línea de esta historia, ¿no?, que empezaba de algún modo en esa sacerdotisa cretense de la primera imagen, ¿no?, y luego ya continuaba hasta Pina Bausch, pero si hubiéramos seguido, habríamos encontrado la primera vez, por ejemplo, a partir de ellas, en la que un bailarín negro entró en una compañía de danza.
y salió a escena cuando esperabas, evidentemente, pues en fin, tienes también un estereotipo, ¿no? La primera vez que fue un bailarín negro el que sube a escena, por ejemplo, lo que significaría, la rareza que supondría para quienes creían que la danza solo tenía un cuerpo determinado, un tono determinado y todo esto, ¿no? Eso para empezar. Quiero decir que también la danza contemporánea, la danza moderna, la danza contemporánea, en la misma línea política, porque es muy político, todo lo que es un cambio es político, porque no vivimos fuera de la polis, por mucho que queramos, ¿no? Y eso significó también el ir incorporando otras maneras de mirar, otros imaginarios, ¿no? A mí me parece que la única cosa en la Tierra que no se agota, cuya reserva no se agota nunca, sino todo lo contrario, que en lugar de agotarse crece y crece y crece y crece y crece, son los derechos humanos. Quiero decir que cuando se consigue uno, el que sea, da exactamente igual, en lugar de agotar otros espacios, crece y crece y crece y crece y crece sin parar. Y eso hace que nos demos cuenta de que despiezar a los seres humanos es un error completo. Quiero decir, la razón, el sentimiento, ¿qué es antes? Pues probablemente el sentimiento es antes, probablemente. Probablemente es antes la impronta de una experiencia que no puedes contar y que ni siquiera sabes que tienes. Y tiene que pasar un tiempo hasta que ese mecanismo que llamamos conocimiento, pensamiento, racionalidad o como queramos, se despierte igual que se despiertan los dos piececitos que echan a andar, que al principio no están echando a andar aunque los tengan. Y cuando se echa a andar eso, hay un primer momento extraño de sentirte fuera. Quiero decir, ¿quién es el que está ahí? Y te haces preguntas, aunque seas un niño pequeño o una niña pequeña. Pero hay toda una memoria anterior a ese momento de la conciencia, vamos a llamarlo. Y esa memoria anterior probablemente no se puede contar solo con palabras racionales, tienen un límite, y de repente un día escuchas, por alguna razón, todo ángel es terrible, y de repente te echas a llorar y no sabes por qué. Y no lo sabes por qué, porque tampoco es para tanto a lo mejor que te digan de pronto todo ángel es terrible y de repente te echas a llorar o ves una imagen como antes que Cristina me ha hecho un regalo y hemos ido a un lugar y de repente veíamos una imagen y nos emociona y esa emoción no se dice con palabras, pero también las tiene, lo que pasa es que hay que buscárselas, ¿no? Hay que buscárselas y ese lugar hasta que las tiene lo llamamos sentimiento, pensando en que podemos hacer esa disgregación, ¿no? Eso es la razón poética de María Zambrano, no renuncia a la razón, no es una irracionalidad, no es nada parecido, pero de repente tampoco renuncia a la experiencia de que de repente en pleno lugar en el que estás diciendo, alguien dice caminante no hay camino, y no puedes con tu vida y te echas a llorar porque ha venido un recuerdo a ti que no esperabas, o ni siquiera un recuerdo, ha pasado algo con esa palabra que era una palabra otra, ¿no? Me gusta que pensemos así, me gusta que pensemos que no hay esa diferencia que establecemos por organización, no por otra cuestión, que al final todo es una organización y un relato que hay que tener para estar más o menos juntos, ¿no? A mí me impresionó muchísimo también cuando descubrí que en las cuevas prehistóricas, error de palabra completa, ¿no? Pero bueno, en fin, que la seguimos llamando así, pero error de palabra completa. En las cuevas esas rayitas que había, que siempre nos enseñaron que eran flechas, ¿no? Pues no eran flechas, sino que eran hojas, ¿no? A mí me impresionó tanto que de pronto casi tenía ganas, no sé, de salir a la calle a gritarlo, ¿no? Porque no es lo mismo fundamentar un relato de una historia con flechitas dibujadas, muchas, en las paredes, que con hojas dibujadas en las paredes, ¿no? Y como eso el resto, como eso el resto. No he contestado nada, pero bueno, esto que le digo seguro que... Hay un libro que a lo mejor lo has leído, de Anders Neumann, de María Zambrano, que cuando lo leí, bueno, la conocía, pero realmente y un poco ahondas en lo que tú estás diciendo, ¿no? La anécdota exacta de Zambrano es que cuando ella, bueno, eso es que es una larga historia, ¿no? Ella no habla de exilio hasta que no regresa a Europa pensando que ya va a volver a España. Quiero decir que hasta los años 50 y tantos ella se asume como transterrada, como emigrada, como expulsada, pero no como exiliada.
Cuando regresa a Europa, a Roma en concreto, pensando como tantos, o sea, pues es el momento también en el que regresa Gaia, en el que regresa Albert, bueno, decirlo, Ramón Gaia aquí además, en el que regresa también a Europa, a Roma y se establece, o Alberti o tal. Cuando regresa a Europa, pensando que ya es la antesala inmediata por una cuestión política que se parece mucho a nuestros días y que, si me permiten, voy a contar, porque no tiene que decir, es historia y no tiene más nada, ¿no? Años 50 y tantos, 60 más o menos, España empieza a tener relaciones con Estados Unidos y entonces están convencidos todos los que todavía no se autollaman exiliados que Estados Unidos no va a aceptar desde ningún punto de vista el que tener relaciones con un país en el que el gobierno es un gobierno totalitario, ¿no? Y entonces, bueno, pues todos están convencidos de que vuelven a Europa, porque el siguiente paso es ya, en fin, entramos en España y esto es el segundo desembarco de Normandía, pero de otra manera, ¿no? De otra manera muy diferente. Y no ocurrió. No ocurrió. Y entonces ocurre algo muy hermoso, y es que en ese momento, que también es un momento fisura, la de los años 50 y tantos, 60, en toda Europa, por lo que significa también, porque la memoria de los grandes dolores del siglo XX, entre otras cosas, ya no la mantienen directamente los que lo padecieron, sino los hijos, por ejemplo, de ellos. Los hijos reclaman una libertad de no tener que cargar a las espaldas una historia de otros. Y ahí tenemos el Mayo francés y tantos otros, ¿no? Y entonces un grupo en ese mismo sentido de Mayo francés, pero español, van a buscar a María Zambrano a Roma. Y esto es increíble, porque no van a buscar a otros que ya tenían más cerca, pues porque habían sido muy significados políticamente, estoy pensando en Alberti, por ejemplo, etcétera, ¿no? Que ya sabían que estaban allí. Van a buscar a María Zambrano porque saben que cuando ella estaba en España en los años 30 era una figura mediadora. Una mediadora entre los mayores y los más jóvenes. Ella era de los jóvenes, pero la llamaban a ella para que ella fuera a hablar con los Marañón, Ortega, etcétera, con los Azaña, etcétera, porque entendían que ella era una mediadora, o sea, una mediadora. Entonces van a buscar esa palabra mediadora que saben que tarde o temprano, y ojalá antes que más tarde, dicen ellos, van a tener también que aplicar a España. Y entonces, fíjense qué cosa tan bonita. Van a buscar esa palabra mediadora para que cuando llegue el momento también esa palabra y esa acción y esa experiencia se pueda trasladar a lo que va a ser un cambio en España también, que hemos llamado la transición, evidentemente. Pues aquellos jóvenes van a buscar a María Zambrano y uno de ellos le hace una pregunta, pues a ver, vamos a ser sinceros también, poco profunda, porque tienes la ocasión de hacerle otra pregunta, pero le haces una pregunta muy superficial. Y si usted no hubiera sido filósofa, ¿qué le hubiera gustado ser? Entonces esperas cualquier contestación importante. Entonces ella se queda en silencio y dice, bailarina. Pero bailarina, para mí, no es bailarina, me subo a una escena. De hecho, es que me encantaría que, además de la información de un tema que para mí es el eslabón perdido, de verdad, o sea, de la genealogía de las mujeres, que es la danza, o sea, para mí es uno de los eslabones perdidos, con todo lo que eso trae consigo, no lo veamos específicamente como de la danza, sino lo que eso trae, ¿no? Porque Zambrano, en realidad, si ustedes la leen en voz alta, como se lee un poema bien, o sea, no como si estuviéramos leyendo una receta, ¿no? Y el componente de la aspirina que me tomo, se darán cuenta de que su palabra es una palabra racional, en el sentido de que nos está llevando a un lugar, me atrevo a decir, sistemático, pero al tiempo que te está llevando a otros muchos lugares. Eso es la razón poética para mí, y eso es lo que significa también que esa razón poética, que no escinde, que no nos divide, que no nos hace trocitos, pues la encuentre reflejada precisamente en estas mujeres, que son las mujeres de esa generación, en realidad. Marife, gracias. Bueno, aunque ya no hay más preguntas, que gracias por este momento nada efímero de la danza y del cuerpo y de cómo pensar con el cuerpo de tu conferencia. Y bueno, si no hay más preguntas, pues recordar que el ciclo continúa el martes que viene, que hablaremos de Maruja Mayo con Mercedes Gómez Blesa y continuaremos intentando transgredir de alguna manera pues el pensamiento poética. Transgresión poética. Y continuaremos entonces para el martes que viene. Muchas gracias. Gracias.